Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día lunes 13 de febrero del 2023. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Lorena Valverde y a nuestra hermana Angélica Ortiz. Y así a todos los santos que se van a conectar con nuestro programa durante el transcurso de él, valga la redundancia. Queremos seguir con el libro de Efesios, la segunda parte, ¿verdad? El día viernes, eh, el día sábado, perdón, tuvimos la primera parte. Buenos días, amado pastor. Dios le bendiga, hermana Angélica Ortiz, también a su esposo Néstor. Amén. Dios le bendiga grandemente en esta nueva jornada y le fortalezca a cada uno de vosotros. Capítulo 5 de Efesios, del verso 21 en adelante, Pablo viene dando las recomendaciones, ¿cierto? Y el mandato de parte del Señor con respecto a nuestra vida, al comportamiento, a lo que nosotros debemos ser como hijos amados de Dios. Terminando el verso 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, pero dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es la gratitud. La gratitud, hermanos amados, es muy bien vista de parte de Dios, así como la ingratitud, que es lo contrario, lo que se contrapone, ¿verdad? A la gratitud, que es la ingratitud, Dios también la mira, hermano, de otra manera. Luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjese qué maravilloso es poder interpretar este texto o este mandamiento, porque es un mandamiento, dice, someteos unos a otros. Esto quiere decir que cuando nosotros, hermanos amados, consideramos lo que aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo con respecto a la sujeción, ¿verdad? Esto, si nosotros lo ponemos por obra, no crearía conflicto en medio de la congregación, porque nadie pensaría con un ego, ¿verdad? Con un egocentrismo, de pensar que es mayor que el otro. Entonces, en este contexto, habla de, hermanos, el servicio, servíos unos a otros. Y en esto no podemos negarnos, ¿sabe por qué? Porque nos decía que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, al principio de este capítulo, ¿verdad? Y Jesús, cuando toma el lebrillo con agua y toma la toalla, se ciñe la toalla, Él da una enseñanza. Y luego de dar una enseñanza, pone un mandamiento. Él, hermanos, lo que Él hace, sienta un precedente para la iglesia. Así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el Señor dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. O sea, el temor de no querer hacer estas cosas, hermanos amados, de ser llevados a nuestra idea, no se condice con la posición de tener el Espíritu Santo o de ser lleno del Espíritu Santo. Porque nosotros pensamos que la llenura del Espíritu Santo es cuando se manifiesta en nosotros, ¿cierto? Momentáneamente. No, la llenura es una constante. En el Señor, una constante, algo diario, algo permanente, algo que, hermanos amados, se siente en el alma. Amén. Desde que despertamos hasta que nos dormimos y aún en nuestro sueño deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermana Angélica, por sus palabras. Dios le bendiga grandemente y siempre la oración, ¿verdad?, en favor de mi alma. Amén. Entonces luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Me escuchó bien? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Mm? Nuestras hermanas, nuestras esposas, cuán importantes son nuestras esposas.
a veces han sido menoscabadas como mujeres, producto de una mala interpretación del texto que viene. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, amén, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, en este parámetro, nuestras esposas deberían mirar a sus esposos con un respeto, con una reverencia, amén, no divina. Si bien es cierto, es porque el Señor coloca al hombre en una posición de cabeza, sobre, aquí está netamente claro, sobre la mujer, pero en un sentido espiritual, en un sentido de gobierno espiritual, de dirección. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio Ñiripil. Amén. Dios le bendiga, hermano Ignacio. Ahora, el marido también debe estar sujeto a su cabeza, que es Cristo. Dios, Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Aquí hay una por decirlo así, hay un orden jerárquico, entre comillas. Amén. Así como Cristo es, como Cristo hizo, ¿cierto?, por la iglesia, así también nosotros, nuestros maridos. O sea, los maridos también deben ser, porque, a ver, voy a seguir leyendo para que poder concretar el contexto. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, ¿a quiénes? A su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El comportamiento del marido debe ser ejemplar como Cristo. Por eso que aquí resalta el apóstol la actitud de Cristo en pos de su amada, en pos de su iglesia. Luego dice, para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La actitud que tiene Cristo hacia su iglesia es la misma actitud que que el varón debe tener hacia su esposa. Amarla, dice, amar, marido, amad a vuestras mujeres. Cuando nosotros, que somos la cabeza de la iglesia, logramos igualar esta posición, nuestras esposas también se van a sujetar. Ahora, ojo, aunque no sea así, igual la esposa debe estar sujeta a su marido porque es un mandamiento. Estoy hablando de matrimonios cristianos, matrimonios de nacido de nuevo. Si el esposo nació de nuevo y la esposa nació de nuevo, ciertamente va a colocar esto en su corazón para ponerlo por obra. ¿Ven? La mujer va a estar sujeta a su esposo en un sentido también de confianza, de que el marido siempre va a estar velando por ella, que el marido no la va a defraudar. Esto nos hace entender la palabra, que también nuestro comportamiento como esposo debe ser al igual que el de Cristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, nos deja, hermanos amados, a ambos, tanto a la esposa como al esposo, nos deja, hermanos, una vara muy alta. Pero sí se puede hacer, sí, sí, si seguimos, hermanos amados, las ordenanzas de la Escritura y aprovechamos el Espíritu Santo que está en nosotros. Sí podemos hacerlo, sí podemos lograrlo. El tema que hoy día los pensamientos filosóficos mundanales se han apoderado de nosotros. Entonces el modelo del matrimonio, de nuestro matrimonio, no es el de Cristo con la iglesia. El modelo de nuestro matrimonio son nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos. El mundo nos ha, hermano, planteado un modelo de matrimonio totalmente que difiere con el modelo de el matrimonio, Cristo y la iglesia. Porque ahí está el modelo del matrimonio. Ese es el verdadero modelo del matrimonio. Cristo jamás se separó de la iglesia.
Y la iglesia como esposa tampoco se paró. Amén. Entonces, nosotros debemos entender para poder, hermanos amados, combatir este espíritu que ha entrado a la iglesia, que es donde los matrimonios se han roto, porque tanto el esposo como la esposa ha abandonado su labor, ha abandonado en lo que Dios le ordenó. Y esto ha creado una separación. Y ha llegado no solamente una separación momentánea, sino que ha llegado al divorcio. Y esto quebranta, hermanos amados, los cimientos de la iglesia. Porque las familias, hermanos, son los que componen la iglesia. Entonces, si hay un divorcio dentro de la iglesia, esto crea, hermano, una debacle que tarde o temprano va a hacer que todo esto sucumba. Por eso que el mandato es claro de parte del Señor, tanto para el marido como para la esposa, de, hermanos, cumplir la mujer sujeta a su esposo y el marido amándola como Cristo amó. No es imposible lo que el apóstol está pidiendo, está ordenando acá. Ojo con esto, porque a veces podemos decir que es imposible. Debemos, hermanos, entender y comprender lo que el Señor nos está ordenando. Dice, y ponele, por eso que pone el ejemplo de Cristo. Cristo murió por la iglesia. O sea, hay un punto, hermanos amados, que no es superficial, un punto máximo. Cristo llegó a entregarse por su iglesia en su vida. Amén. Y es lo que pasa. Esto no es romanticismo, es más que un romanticismo. Amén. La iglesia aquí no habla de un romanticismo, habla de hechos reales, concretos. La mujer sujeta al esposo y el marido amando a la mujer. ¿Por qué? Porque recuerde que después vienen los hijos. Y el modelo de matrimonio que nosotros tengamos son los que van a adoptar nuestros hijos o nuestras hijas. Ese es el problema. Entonces aquí tiene que haber una voluntad, tanto de parte del marido como de parte de la esposa, de estar obedeciendo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Esto es más profundo. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Navarrete. Señor Jesús le bendiga, ¿ven? Esto es más profundo, el tema del matrimonio. ¿Y por qué es importante? Porque, mire, una de las señales que habla de la venida de Cristo, él dijo que sería como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y aquí yo estoy hablando de la iglesia. Para mí en el mundo no es extraño que se sucedan los matrimonios y los divorcios. De hecho, por ahí se ha visto que hoy día hay hasta matrimonio express, o sea, divorcio express. Por 100.000 pesos, usted lo separa. ¿Mm? Gracias, mi hermana Ruth. Entonces, el diablo a través de los tiempos ha ido trabajando y socavando ¿dónde? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está el cimiento, cierto, de la edificación de la iglesia? El marido y la mujer, el matrimonio. Y esto ha provocado que nuestros hijos se rebelen y que haya cosas, hermanos, que producto de, resultado de. Entonces, la mujer como esposa debe tener una conducta casta, respetuosa, sujeta a su marido, y el marido debe tener una conducta de amor hacia su mujer, hacia su esposa, la mujer que Dios le dio, o la que él escogió, ¿verdad? Porque nosotros escogemos de repente, hermano, y después queremos renunciar a lo que escogemos. ¿Por qué? Porque en el camino, ¿cierto?, vemos los defectos. ¿De quién? De nuestra esposa. Pero no vemos los defectos nuestros. Y es fácil mirar la paja en el ojo ajeno sin sacarse la viga que está en el propio. Entonces, hermano, por eso que es importante la disposición, el ánimo que nosotros tengamos en Dios para hacer su voluntad. Voy concluyendo, dice, así también dice, pone como ejemplo, ¿cierto?, que Cristo se entregó por la iglesia para presentársela, o sea, con un fin, ¿verdad? Y qué maravilloso
lo que el apóstol Pablo pone aquí en Efesios y en Romano también. A un ejemplo también del matrimonio, ¿m? Con respecto, hermano, a la sujeción, con respecto a la fidelidad. ¿M? Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y a veces no reparamos, hermanos, lo que aquí el Señor nos enseña. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nuevamente, el modelo de matrimonio no es mi padre ni mi madre. El modelo de matrimonio es Cristo y la iglesia. Ahí está, hermanos, el modelo. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Porque si yo miro a mi padre y a mi madre, veo muchos defectos, tanto en mi padre como también en mi madre. Porque ellos, dentro de lo posible, llevaron su matrimonio, dentro de lo poco que sabían con respecto al matrimonio. Pero aquí, en la Escritura, nos abre un campo, un espectro grande con respecto al matrimonio que hoy día se ha, hermanos amados, eh, puesto como algo ya ridículo, ya algo que hoy día se vive un tiempo con una mujer, después se cambia, después se vive con otra y se vive con otra y así. Ya el matrimonio para esta sociedad no es tema, no es tema. De hecho, la relación hombre con mujeres ya tampoco es tema. Ya hay una relación entre mujer y mujer, hombre con hombre, qué sé yo, tanto la inmundicia que ya verdaderamente ellos, el mundo, ha desechado el matrimonio. Y esto ha llegado a implantarse a la iglesia, lamentablemente. Este pensamiento, esta psicología. Mire, nosotros hemos sido igual y debemos reconocer, los ministros debemos reconocer que hemos sido igual que los fariseos. Hemos colado el mosquito y hemos tragado el camello. Porque estos temas de repente no se toman en la iglesia. Es pura fanfarria, puro desorden, pero estos temas que son puntuales. ¿Cómo yo debo conducirme? ¿Cómo yo debo ser guiado en el temor de Dios? ¿Cuál es mi ejemplo a seguir? ¿Mm? ¿Cuál es mi, como dicen hoy día el mundo, cuál es mi referente? Te lo vuelvo a decir, el referente es Cristo y no hay más. Y no hay más. No es mi pastor, no, porque si yo miro a mi pastor es débil, es tan débil como yo. Si miro a mi hermano, miro a mi hermana, es tan débil como yo. Entonces, mi blanco, mi ejemplo a seguir es Cristo. Ahora, la ordenanza es por algo, porque recuerde que todo lo que nosotros vamos a sembrar, vamos a cosechar. Si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal. Luego va concluyendo y dice, porque somos miembros, ¿ves?, de su cuerpo, y de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Ven? ¿Te fijas? Aquí hay un ejemplo nuevamente. El apóstol recalca y habla también de un misterio con respecto a Cristo, a la iglesia. Aquí hay una relación entre Cristo y la iglesia, la cual es el ejemplo para todo, a seguir para todo matrimonio. Luego el apóstol tomará, y es lo que yo le dije antes, parte por el matrimonio y continúa por el fruto del matrimonio. Por eso que es clara la escritura. Nosotros debemos sujetarnos. Y se lo vuelvo a decir, estas cartas de este libro sagrado es para la iglesia. El mundo no va a obedecer esto porque en el mundo no está el ánimo para obedecerlo, ni tampoco está el Espíritu Santo en ellos, para poder hacerle entender el motivo, la razón, la circunstancia del porqué de que Dios ordena estas cosas. ¿Mm? Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a entender. Por eso esta carta que es escrita a la iglesia de Éfeso, primero muestra, hermanos amados, la riqueza de Dios, ¿verdad? Lo que usted y yo poseemos en cuanto a Dios, lo que Dios hizo por nosotros. ¿Mm? Y luego
vienen los mandamientos con respecto a cómo debemos vivir, cómo usted y yo debemos vivir este evangelio. Este evangelio, hermano, no es solamente ir a la iglesia, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, como yo digo, sino que este evangelio está fundado sobre un pensamiento que no es pensamiento humano, es un pensamiento divino. Y en esto nosotros tenemos que mantener nuestra convicción, nuestra fe. Si nosotros decidimos en un momento servir a Cristo por el llamamiento que Él nos hizo, y porque hemos visto a Cristo, porque hemos conocido a Cristo, y por eso es que es importante conocerle, no podemos a mitad de camino, como muchos dicen, tirar la toalla y devolverse al mundo, hacer lo que el mundo hacía. Porque si es así, nunca hemos conocido a Dios. Por eso que yo decía que cuando Pablo dice que hay cosas que son temas que a veces se toman para aprender, que no son edificatorios, que, hermanos amados, no ayudan en nada. Al contrario, son temas que en el fondo no edifican. No solo edifican la convicción, la fe suya ni la mía, pero estas cartas que Dios inspira, ¿cierto?, a los hombres, son para fundamentar nuestra convicción. ¿Mm? Hoy día, lamentablemente, el divorcio sí ha llegado a la iglesia. Y es una pena. Sí ha llegado la separación, el maltrato y todas estas cosas que son mundanales. Lamentablemente, es una pena por todos nosotros. Pero aún es tiempo de revertir la situación. Porque la Escritura dice que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y quiénes son los encargados de revertir esa situación? Todos los que somos la iglesia. Usted, yo, todos los que somos iglesia. Tenemos que tener la capacidad en el Señor de revertir esta situación. ¿Y cómo la podemos revertir? Sujetándonos a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Esa es la clave. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. El diablo, el que quiere, hermanos, el que vino a hurtar, a matar y destruir. Y que muchas veces nosotros le hemos dado más cabida que al mismo Dios. ¿Sí? Porque el diablo es sutil. Él no llega como dijo un hombre, no se presenta como él es. Él se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza y trae su sutileza. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia y a su esposa, nuestra hermana Elizabeth. Ya, él con su sutileza arrastra. Por eso que, a ver, ojalá Dios nos, hermanos, nos haga despertar, ¿verdad? La pobreza que hay en nuestros cultos, en nuestras enseñanzas, nos hace ser más mundanos que cristianos. Y nosotros nos conformamos con pocas cosas. Por eso que aquí el Señor es claro. La mujer debe estar sujeta a su esposo, pero su esposo, que es la cabeza, debe ser un ejemplo. Debe ser un tipo de Cristo. Ser un imitador de lo que Cristo hizo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser ese tipo de hombre, ¿verdad?, que Dios demanda. ¿Mm? La ayuda está. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Y también tenemos el Espíritu Santo. Aprovechemos, varones, aprovechemos esos recursos. Hermanas, aprovechen ese recurso, ¿ah?, y que su matrimonio se sostenga en Dios. Se sustente en Dios. No en los pensamientos que nuestros padres tenían. Porque se lo vuelvo a decir, el ejemplo de un matrimonio, por mucho que sus padres hayan sustituido y hayan muerto, hayan partido del escenario de esta tierra y nunca se separaron, bueno, es un buen ejemplo, pero el ejemplo real que Cristo da con respecto al matrimonio es Cristo y la iglesia. Jamás, jamás
Cristo se va a separar de la iglesia. Como también la iglesia, jamás, el que es iglesia, jamás debería pensar, ni siquiera pensar, en apartarse de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe estar sujeta a su cabeza. Porque esa cabeza sabe para dónde vamos. Esa cabeza es la que dirige. Esa cabeza es la que sustenta. Esa cabeza, hermanos amados. Por eso que todo varón debe estar sujeto a Cristo. Si no está sujeto a Cristo, hay que hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de analizar la vida de Cristo y volvernos. Porque se lo vuelvo a decir. Muchas veces vivimos cultos sensacionales, donde cantamos, alabamos a Dios. Pero nuestra vida está muy pobre. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a considerar. Mañana seguimos con el capítulo 6, donde ya Dios no le va a hablar al esposo y a la esposa, sino que le va a hablar también a nosotros, pero a los hijos. A los hijos. Termino con este comentario. Y un día vamos a hablar de esto. ¿Sabe cuál es el error grande que ha cometido la iglesia? O los que dirigen, es separar. ¿Sabe dónde parte la separación? En la iglesia. Los jóvenes por un lado, las jovencitas por otro lado, las ancianas por un lado y los varones por un lado. No, la iglesia está unida. La iglesia es una familia. Se apartan a los jóvenes y le ponen un líder juvenil que sabe menos que ellos o igual que ellos. Y la escritura dice que la necedad está en la espalda del muchacho. Por eso, y las jovencitas las ponen aparte. ¿Acaso no dice la escritura que las más viejas deben enseñar a las más jóvenes? La iglesia es un cuerpo que no está desunido. No es que apliquemos esto para que esto prospere. No, eso se llama pragmatismo, que también entró a la iglesia. Pero un día vamos a hablar con la ayuda del Señor de estos temas. Que el Señor Jesús lo bendiga, hermano. Ya llegó la hora de irse a las labores. Le pido la oración siempre por mi vida. Oremos los unos por los otros y mantengámonos firmes en el llamado que Dios nos hizo. Saludo a todos los hermanos de allá de Semillero y a mi hermana Ruth, que se encuentra hospitalizada. Que Dios me la bendiga grandemente. No me equivoco, es ella. A ver si. Y a todos aquellos que están en el hospital, ¿verdad? Que han sido operados, aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados. Que Dios bendiga también a mi hermano Pedro Marilao, a su esposa, que Dios bendiga a sus hijas. Amén. En el nombre de Jesús. A usted es la que está hospitalizada. Amén. Que Dios bendiga a mi hermana Ruth Navarrete. Amén. Dios le bendiga grandemente. Será hasta mañana, si el Señor no dispone otra cosa.